Buen día. Bueno, buenos días a todos. La verdad que eh, estamos haciendo este Zoom para todas las filiales, para poco raro hacerlo en enero porque estamos medio todos desconectados, pero bueno, estas cosas no paran, así que bueno, la idea es que todos tengamos una pequeña visión de lo que es esta nueva ley de inocencia fiscal y qué mejor que Humberto Bertaza y Marcelo Selva para explicarnos esto. Así que bueno, para no hacerlo más largo, largamos con la exposición y espero que les sirva a todos. Muy bien, muchas gracias Juan. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial y un renovado saludo por este inicio de año. Efectivamente, como decía Juan, este año ha comenzado con todo porque ya tenemos esta nueva ley que la primera reflexión tendría que ser sobre la terminología que de la ley de inocencia fiscal, porque en realidad lo de inocencia fue producto de el debate que hubo parlamentario, la presentación del mensaje en su momento del Poder Ejecutivo, pero después en la ley nada dice de inocencia fiscal. El propio boletín oficial, cuando le pone el título a la ley, le pone régimen penal tributario, que en realidad es una de las partes que tiene esta ley. Pero tal cual fue presentado por el Ministerio de Economía, hay todo un aspecto que vamos a ir desarrollando respecto de inocencia fiscal. En segundo lugar, como forma también introductoria, reforma tributaria integral que todos esperábamos, no se va a dar por ahora. O sea, acá estamos esta ley, la 27799, que se publicó en el Boletín Oficial el 2 de enero. Fecha importante, 2 de enero del 2026, porque es la vigencia que va a tener la ley. Vigencia que va a tener una serie de interpretaciones en los distintos temas que vamos a hablar. Pero insisto, esa reforma integral que se venía hablando, por ahora ha quedado descartada. Y esta ley entonces, la 27799, en realidad es una serie de modificaciones a normas tributarias. Yo diría que es un poco el primer paquete, porque el segundo paquete, que posiblemente va a empezar a tratarse en el Congreso en febrero, y dentro del marco de la ley de modernización laboral aparece otras modificaciones impositivas. Y ese va a ser, desde el punto de vista impositivo, el segundo paquete, quedando el tercero para más adelante, que es lo más importante, que es esa reforma integral que tanto el gobierno nos ha mencionado. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar cuál es el objetivo de esta ley. Y estos tres objetivos nosotros lo hemos extraído del mensaje que oportunamente el Poder Ejecutivo presentara en el proyecto que elevara al Congreso de la Nación. Y si nosotros vemos en ese mensaje, hay tres objetivos fundamentales. Primer objetivo es reducir la carga del cumplimiento tributario mediante la simplificación de los procedimientos de determinación y fiscalización. En este tema lo va a presentar después Marcelo, con una modificación, yo diría, sustancial, que es este régimen de declaración simplificada de impuesto a las ganancias, un régimen innovador, obviamente, en materia tributaria. El segundo objetivo que trata esta ley es racionalizar la normativa penal tributaria para castigar aquellas conductas que impliquen un perjuicio real y significativo a la hacienda pública. Aquí hay una serie de modificaciones que también vamos a analizar, vamos a ver los efectos que esto puede provocar para las empresas. Esto es, en definitiva, el régimen penal tributario.
Y en tercer requisito, el tercer objetivo, otro objetivo muy importante, es unificar y reducir los plazos de prescripción, que vamos a ver que hay distintas normas en este sentido. Insisto, estos son los objetivos centrales que de alguna manera ha definido el Poder Ejecutivo. Y aquí vamos a presentar el esquema que tiene esta ley. Esta ley que tiene tres títulos, el primer título que está referido al régimen penal tributario, 14 artículos. El segundo título, que a su vez tiene tres capítulos, el procedimiento tributario, que va del artículo 15 al 32. Una modificación al Código Civil y Comercial, esto a través de los artículos 33 y 34 y otras modificaciones del 35 al 37. Y el capítulo tercero es el régimen que habíamos mencionado de declaración jurada simplificada, dentro también de este título segundo. Por último, el título tercero habla de disposiciones finales, que también tiene aspectos importantes a modificar. Entonces vamos a ver el primer tema, y el primer tema es la modificación al régimen penal tributario. Y si de aquí tendríamos que hacer un resumen de cuáles son básicamente las novedades que se producen, el primer tema muy importante para todos los contribuyentes, es la actualización de los montos de las condiciones objetivas de punibilidad. O sea, la actualización de esos importes que definen qué es delito o qué es contravención para la ley de procedimiento tributario. Por eso la importancia que tiene este tema. Modificaciones respecto de la forma de la salida del proceso penal. O sea, cuando estamos ante un proceso penal, ¿cuáles son los caminos que tiene derecho el contribuyente para salir de ese proceso penal? Otro tema muy importante son los casos en que el legislador dispensa al organismo fiscal a formular la denuncia penal. Denuncia penal que están obligados los funcionarios, pero que en determinados supuestos el legislador lo dispensa para realizar. El otro tema importante que tiene esta modificación es los impuestos prescriptos, y en el caso de impuestos prescriptos, cómo juega esto en el proceso penal tributario. Y después, el último punto es la actualización futura de los importes mínimos de punibilidad. Es decir, hay una actualización que ya está rigiendo a partir del 2 de enero, y hay otra actualización, va a ser permanente, va a ser automática, a partir del año 2027. Estos son, diríamos, los temas centrales. La vigencia, ya lo dijimos, a partir del día 2 de enero. Bueno, en este cuadro ustedes pueden ver cómo se han cambiado los importes de punibilidad, las condiciones objetivas de punibilidad. Importe esto, que recalco, es muy importante porque define cuándo estamos ante un delito o no. Y aquí hemos hecho un cuadro donde de alguna manera queremos sistematizar el tema, tomando los artículos, tomando los delitos, cuál era el importe anterior y cuál es el nuevo importe. Y a su vez determinamos un factor de corrección, es decir, qué factor ha aplicado el legislador para actualizar estos valores. Desde ya, ustedes pueden ver en este cuadro que el factor de corrección no es igual en todos los casos. No es igual en todos los casos. Ejemplo, en el caso de evasión fiscal simple, que estábamos ante un número totalmente exiguo, el 1.500.000 pesos, pasa a 100 millones de pesos, con lo cual ese factor de corrección es de 66,66, que es el mismo factor que se utiliza para el caso de la evasión agravada, menos en el caso de la intervención de interpósita persona, porque ahí el factor de corrección es de 100. Fíjense que
la ley en ningún caso, en ningún momento habla de cuáles los criterios que se han tenido para que estos factores de corrección sean distintos. En el caso del aprovechamiento indebido de subsidios, por ejemplo, este factor es el mismo, 66-66, pero en el caso de apropiación indebida de tributo, el factor de corrección es el máximo, 100. Y cuando pasamos a los delitos de seguridad social, vemos que el factor de corrección es menor, es el 35, con lo cual aquí estamos viendo que en materia de seguridad social se ha buscado que esa actualización no sea tan plena o tan completa como ocurriera en materia fiscal. Más allá de la importante modificación que esto tiene, tenemos que decir que tomando la vieja ley penal tributaria, donde el valor de la evasión simple estaba en $100.000, hoy estamos aproximadamente en $65.000, o sea, bastante inferior a lo que era previamente. ¿Cuál es la importancia que tiene todo esto? Que al modificarse estos valores se aplica lo que llamamos la ley penal más benigna. ¿Esto qué significa? Que si un contribuyente hoy está discutiendo un caso en la justicia penal donde el monto de evasión ha sido 85 millones de pesos, que superaba al 1.500.000, ese proceso termina, ese proceso se archiva. ¿Por qué? Porque hoy hay que aplicar, a pesar de tener efecto retroactivo, el nuevo valor de 100 millones de pesos. También este criterio de la ley penal más benigna, que proviene del artículo 2 del Código Penal, en la interpretación que ha hecho la Corte a partir del caso Vidal, en la ley 27.430, también tiene otro efecto. Aquellos contribuyentes que han evadido el impuesto, cuyo valor no supera los 100 millones, pero el fisco todavía no lo ha detectado, o sea que no está ante una denuncia, no está ante un proceso, también se aplica este criterio de la ley penal más benigna y por lo tanto no puede la administración tributaria hacer la denuncia. Estos valores que estamos colocando nosotros van a regir solamente por el año 2026. Por el año 2026. ¿Por qué razón? Porque a partir del 1 de enero del 2027 vamos a tener los nuevos valores que se van a actualizar tal cual veremos oportunamente. Bueno, en este cuadro, que quizás aparece como un poco complejo, hemos tratado de eh, sistematizar tres temas que tiene la ley, que están todos vinculados. Uno vinculado a la dispensa de la denuncia penal, otro vinculado a la extinción de la acción penal por pago, es decir, cómo se sale del proceso penal, y otro en una figura muy cuestionada y que ha tenido interpretaciones disímiles por la jurisprudencia, que es la reparación integral del daño. Esta reparación integral prevista en el Código Penal, el artículo 59, inciso sexto, donde la jurisprudencia en forma encontrada se ha expedido sobre si la reparación integral prevista por el Código Penal también resulta de aplicación o no en materia penal tributaria. Entonces nosotros en este cuadro partimos de la parte del medio donde decimos cuáles son los tipos penales que en principio estamos hablando, que son 5 tipos penales de toda la gama que tenemos de la ley. La evasión fiscal simple y agravada, o sea, el artículo primero y segundo, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, artículo tercero, la evasión previsional simple y agravada, artículo quinto y sexto. Cuando estamos ante este tipo penales, entonces nosotros tenemos que en el artículo 16 hay dos párrafos que tratan, vinculado a estos tipos penales, de dos temas que son absolutamente distintos.
El primer párrafo, lo que antes era el segundo del artículo 16, habla de la dispensa de la denuncia penal. Es decir, un caso donde referido a estos tipos penales, el fisco queda exonerado, queda eximido de hacer la denuncia penal. ¿De qué se trata este caso? Se trata de casos donde los contribuyentes cancelan la obligación impositiva más los intereses y esto lo hace con anterioridad a la denuncia penal. Fíjense este detalle. Esto puede ser de un contribuyente que hace la declaración jurada, que esa declaración jurada sabe que está mal, la rectifica, paga los intereses correspondientes, no ha habido denuncia del fisco y por lo tanto el fisco no lo va a denunciar porque fue la actividad previa la del contribuyente. U otro supuesto que sería el contribuyente que hace su declaración jurada original, recibe una inspección de la administración tributaria, la administración tributaria le hace un ajuste, el contribuyente aprovecha, confirma este ajuste, presenta la declaración jurada rectificativa, paga el impuesto más los intereses, no hubo denuncia y de esta forma entonces queda el fisco exonerado de hacer la denuncia. Pero lo que es importante señalar que este beneficio que trata la ley se va a aplicar por única vez por cada persona humana o jurídica obligada. Es decir, si se da esto por segunda vez, ya esta dispensa no se puede aplicar y hay que aplicar un tratamiento distinto. El segundo párrafo, el que está a la derecha de la pantalla, respecto de estos delitos, habla de una cosa distinta, que es la extinción de la acción penal. O sea, ya estamos en el proceso penal, ya se hizo la denuncia. Y el contribuyente tiene la posibilidad de salir del proceso penal aceptando esta obligación, cancelándola en forma total y ahora con una novedad que establece la ley, que no solamente va a tener que pagar el impuesto, los intereses, sino además un adicional del 50% sobre ese monto total, o sea, el monto integrado por el impuesto y los intereses, también con un marco temporal que establece la ley. Pero la novedad que tiene esta norma, que ha sido existía pero ha sido modificada, es que este beneficio se va a aplicar las veces que el contribuyente requiere. Con lo cual, aquí queda claro que el objetivo de esta norma tiene un fin eminentemente recaudatorio, porque cada vez que el contribuyente se encuentre ante un proceso penal, puede recurrir a esta forma y no como era con anterioridad, que era por única vez. Y después nos queda el tema, el tercer tema, que es la reparación integral del daño, que lo habíamos dicho el Código Penal, con la jurisprudencia encontrada, y la ley, ahora, para terminar con esa discusión, dice que no va a resultar de aplicación el régimen de la ley penal tributaria, pero lo dice respecto de esos tipos penales. Esto nos plantea a nosotros que respecto de los restantes delitos, fíjense que restantes delitos tenemos la apropiación indebida de impuestos, de seguridad social, los delitos que sean comunes, no hay una prohibición, así que de nuestro punto de vista, respecto de esos delitos, sí sería de aplicación el régimen de la reparación integral. Bueno, el otro aspecto es el de los impuestos prescriptos. La modificación importante que tiene la ley es que si hay un impuesto prescripto, o sea, un impuesto donde Arca no tiene posibilidades de exigirlo, también esto se aplica en materia de seguridad social, ahora la modificación dice que la acción penal no va a proseguir. Una modificación muy importante porque hasta ahora en la práctica,
cuando se da una situación así, el juez penal decía que más allá de la prescripción impositiva, el juez tenía posibilidades de seguir analizando el tema y así ocurría. Y entonces acá planteamos tres situaciones distintas. Primera situación, no tenemos denuncia, pero el impuesto está prescripto, por lo tanto no se va a iniciar la acción penal. Segunda situación, tenemos una determinación de oficio. La pregunta es, ¿cómo puede existir una determinación de oficio exigiendo el impuesto si el impuesto está prescrito? Bueno, a veces pasa en la práctica donde el contribuyente tiene que discutir procesalmente justamente ese tema. Pero si estamos ante esta situación, tampoco se inicia la acción penal como consecuencia de esta modificación. Y si estamos en un proceso penal, este proceso penal está en trámite, como esta norma ya está rigiendo desde el día 2 de enero, entonces, por motivo de esta modificación legal, la acción penal no va a proseguir. La ley tiene otros supuestos de dispensa de la denuncia penal, que son cuatro más, además del que vimos antes. Los que están a la izquierda, los que están con A y B, son supuestos que estaban contemplados en la ley anterior y que siguen vigentes porque no han sido modificados. Estos estaban referidos a los casos donde el propio fisco establezca que no se ha verificado la conducta punible de manera manifiesta, o el caso donde las obligaciones fiscales que se ajustaban exclusivamente se hacía en base a presunciones de la ley de procedimiento, sin que existieran otros elementos de prueba, siguiendo esto la posición de la Corte. En ambos casos se requiere un dictamen del servicio jurídico que avale esta posición. Pero hay dos supuestos, muy importante esto, dos supuestos nuevos donde la ley dispone que si se dan estos supuestos no se tiene el fisco que hacer la denuncia penal. El primer supuesto era la situación, o es la situación, donde se exterioriza en una forma fundada y justificada el criterio interpretativo o el criterio técnico contable que utilizó el contribuyente para determinar la obligación tributaria. Es decir, acá se presenta por una nota, esa nota lo presenta ante Arca, dice cuáles son los criterios que se emplearon para la determinación tributaria. Esa nota tiene que ser anterior o simultánea con la declaración jurada y por el hecho de esta exteriorización considera el legislador que no hay ardid y entonces si no hay ardid la dispensa del fisco para hacer una denuncia penal. Un ejemplo de esto lo tuvimos en su momento con el ajuste por inflación, cuando la ley no permitía hacer el ajuste por inflación, el contribuyente a pesar de eso lo hacía porque interpretaba de que había un caso de confiscatoriedad, siguiendo el criterio de la Corte, manifestaba tal situación al ente recaudador, pero a pesar de esto el fisco hacía la denuncia penal. Bueno, ahora en la misma situación, con esta exteriorización, el fisco queda dispensado de hacer la denuncia penal, un criterio realmente muy importante esta modificación. Y el otro caso, yo diría aún más importante, es el contribuyente, que presenta la declaración jurada original, que presenta la declaración jurada rectificativa. Fíjense que en este caso no habla del pago de impuesto, porque al contribuyente al presentar la declaración original o rectificativa y no paga el impuesto, ya queda abierta la vía para la ejecución fiscal por parte del fisco. Y todo esto se hace con anterioridad a la notificación del inicio de la fiscalización, lo que conocemos como la OI, la orden de fiscalización. Entonces, en estos casos tampoco va a haber una denuncia penal. Esto es muy importante porque en la práctica se puede dar perfectamente
esta situación donde el contribuyente rebobina su conducta fiscal, rectifica la declaración jurada y en la medida que no exista una orden de intervención, entonces por esa suerte de presentación espontánea queda directamente eximido de toda responsabilidad penal y por lo tanto el fisco eximido de hacer la denuncia. Dicho sea de paso, tenemos que recordar que por aplicación de la ley de procedimiento fiscal, tampoco de darse este caso corresponde las multas materiales, justamente en la medida que esto se haga antes de la notificación del inicio de la fiscalización. En estos dos supuestos, que son los dos supuestos nuevos, que ya están rigiendo a partir del 2 de enero, no se requiere dictamen del servicio jurídico como si pasara con anterioridad. Bueno, acá vamos a ver entonces los efectos penales que se dan con estas situaciones. Vamos a ver dos ejemplos. El primero, se presenta la declaración jurada original, se presenta la rectificativa, no se requiere pago. Antes, estamos repasando, antes de la notificación de la orden de intervención y respecto del tributo y periodo fiscal, las veces que se requiera, acá no hay una única vez, las veces que se requiera, entonces tenemos la no formulación de la denuncia penal. Y recordamos que el segundo caso se daría si hay cancelación total más los intereses por esos delitos que habíamos mencionado. Esto es con anterioridad a la formulación de la denuncia, aun cuando tengamos la orden de intervención, en este caso sí por única vez. En el supuesto uno o en el supuesto 2, el efecto importante es que el organismo recaudador no va a formular la denuncia penal. Bueno, hemos dicho entonces, en materia de actualización de los importes. Los nuevos importes rigen a partir del 2 de enero del 2026 y aquí el efecto fundamental es la aplicación de la ley penal más benigna. Pero a partir del 1 de enero del 2027, esos importes se van a actualizar por UVA, entre variaciones que en definitiva es la inflación, entre enero y diciembre del 2026, que va a estar a cargo de Arca esa publicación. Acá es importante considerar que por expresa decisión del legislador no se va a aplicar la ley penal más benigna porque se va a considerar el importe vigente al momento de su comisión. Es decir, si nosotros estamos ante un delito del 2026, se actualiza el 2027, el proceso sigue el 2028, lo que vamos a tener que ver es el valor al momento de la comisión, que en este caso tiene que ser el 2027 porque a partir de ahí se han actualizado los valores. Bueno, aquí entonces estamos ante este mismo supuesto. Y tenemos estos casos también para machacar con lo que debemos decir, tres supuestos. Primer supuesto, hay una declaración jurada original, hay una orden de intervención por parte de la Administración Tributaria, se hacen los ajustes, se aceptan los ajustes, se presenta la declaración jurada rectificativa, esto es antes de la denuncia y entonces acá, como repaso del tema, juega la dispensa de la denuncia por ese artículo 16, primer párrafo que vimos casi al comienzo. Segundo supuesto, hay una declaración jurada original, después la rectifica el contribuyente, lo hace en forma espontánea, esto es antes de la orden de intervención y entonces acá corresponde la dispensa de la denuncia, pero por aplicación del nuevo inciso D del artículo 19. Y el tercer supuesto sería la declaración jurada original, una orden de intervención, los ajustes de inspección, la rectificativa, pero acá, ya como estamos dentro de un proceso penal, tenemos la extinción de la acción penal producida por el artículo 16, ese segundo párrafo. Bueno, esto es un poco entonces las modificaciones que nos presenta importantes de la ley de
penal tributaria. Y en la ley de procedimiento tributario hay tres aspectos que también tenemos que destacar: la actualización del importe de las multas, la reducción del plazo de prescripción y la derogación de una causa especial de suspensión de prescripción. Son los tres aspectos que vamos a tener que ver. Y en materia de multas, también acá tenemos una actualización de los valores. Esto que vamos a ver, que es muy importante, la actualización de los valores, rige a partir del día 2 de enero del 2026. Pero al tratarse de infracciones formales, se requiere que la infracción se cometa a partir de esa fecha. Es decir, que las situaciones anteriores se dirimen con las multas también anteriores. Es muy importante las actualizaciones que existen. En general, ha sido muy comentado en los medios el primer tema, que es el artículo 38, el contribuyente que no presenta la declaración jurada como una infracción formal por no presentarla en término, o sea, a la fecha de vencimiento general. Y ahí entonces que nosotros, si tomamos el caso de una persona humana que tenía esa multa irrisoria de 200 pesos, la multa ahora importante pasa a ser de 220.000 pesos. Y acá tenemos que considerar que en este caso el momento comisivo de la infracción es en el vencimiento general cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada. Se está hablando ahora que Arca va a flexibilizar de alguna manera estas normas. Lo que sí no puede, no tiene facultades Arca para poder establecer una multa distinta. ¿Por qué razón? Bueno, salvo, por supuesto, las razones de reducción de multas, pero no lo puede hacer en función a que las multas se aplican justamente por ese incumplimiento. Y la ley no tiene un piso y un techo para que el juez administrativo pueda graduarlo, con lo cual podemos llegar a la conclusión que en determinados casos la multa resulte absolutamente irracional o con falta de proporcionalidad. Bueno, acá nosotros le dejamos todos los supuestos para que ustedes puedan verlo. Como ustedes vean, ustedes pueden ver, son realmente muy importantes los supuestos de infracciones formales que hoy tiene la ley de procedimiento tributario. Otro tema importante es la reducción del plazo de prescripción. Nosotros hoy tenemos una prescripción de 5 años que se aplica para los contribuyentes inscriptos, que se aplica para los no inscriptos que no tengan obligación de inscribirse, o para los contribuyentes que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. En este último caso pasa de 10 a 5 años. Esa prescripción de 5 años pasa a ser ahora de 3. Respecto de los no inscriptos no hay modificación, o sea, los 10 años quedan en 10 años. Pero esta reducción del plazo de prescripción requiere del cumplimiento de ciertos requisitos. Y este requisito que establece el legislador es que el contribuyente haya cumplimentado en término la presentación de la declaración jurada y pago del saldo resultante. Y además que esa declaración jurada no sea impugnada por el fisco por discrepancia significativa. Después vamos a ver lo que es esto de discrepancia significativa. Quiere decir que para que ser impugnada se requiere por parte del fisco, a su vez, ese requisito de darse la discrepancia significativa. Es decir, no cualquier impugnación, no cualquier ajuste va a provocar la pérdida de la prescripción. Si esto es así, si el contribuyente no cumple con este requisito, para él no se le va a cambiar
la prescripción, que sigue siendo de 5 años. Si el contribuyente cumple estos requisitos, se le va a aplicar la prescripción de 3 años. Acá un tema que se presenta para la interpretación, y esto vamos a suponer que va a tener algún tipo de reglamentación, es la vigencia de esta norma. Porque ya habíamos adelantado que la vigencia era para el día 2 de enero. Ahora, podemos llegar a decir que esta modificación es automática para los contribuyentes. Quiere decir que si un contribuyente viene con una prescripción de 2 años, le faltaría una para llegar a los 3 años. Interpretación distinta que podría hacer que los 3 años comiencen a partir de la vigencia. Pero, dado que esto es un derecho para los contribuyentes, el derecho se ejerce a partir de esa vigencia. Tenemos que recordar que en materia de prescripción no desaparecen automáticamente los periodos prescriptos del sistema de cuentas tributarias, que se mantienen en el sistema a pesar de no ser exigibles. Y por lo tanto, recordamos esto, que el contribuyente debe solicitar a ARCA la baja del sistema según la resolución 5101. Bueno, y justamente respecto de este tema, la ley habla de la discrepancia significativa. Y esto implica tres cosas que tenemos que analizar. Primero, que la impugnación realizada por Arca surja un incremento de saldos a favor de Arca, no de impuesto determinado, de saldos a favor, una reducción de los quebrantos impositivos o una reducción de los saldos a favor del contribuyente que no sea inferior al 15%, aspecto de significatividad. Que si hay una diferencia impositiva por impugnación de Arca, este debe ser mayor a ese límite que establece la ley para evasión, que simple que son 100 millones de pesos. Y otro aspecto que puede dar origen a esta situación es la impugnación de Arca por la utilización de facturas apócrifas. En estos casos, fíjense que no se contempla ningún valor a los efectos de la significatividad, ni ningún índice de relación con otros valores, con lo cual cualquier impugnación por facturas apócrifas ya pasa a ser importante a los efectos de esta discrepancia significativa, con lo cual perdería el contribuyente la reducción. Bueno, acá también le estamos adjuntando qué impuestos han quedado prescriptos el 1 de enero del año 2026. En algunos casos ustedes van a ver, por ejemplo, en materia de ganancias de personas humanas o de bienes personales de personas humanas o de bienes personales de sociedades por la responsabilidad sustituta, que prescriben 2 años, el 18 y el 19. Y esto tiene que ver con que en algunos casos está la suspensión de la ley 27.562, que era por un año. Y entonces por esta razón, 2 años en forma conjunta van a prescribir. Y por otra parte, otra facultad que se le quita a la administración tributaria, una derogación de una causal de suspensión, que era ese caso de los 120 días cuando estaba por prescribir una norma tributaria, donde la dirección tenía la posibilidad de seguir con la prescripción. Muy útil esta modificación en el sentido de la derogación. Y en materia de actualización de multas, también tenemos que hacer esta distinción. Los nuevos valores que han sido establecidos rigen desde el 2 de enero del 2026 y regirán por todo el año 2026. Esto respecto de infracciones cometidas a partir de dicha fecha. Con lo cual, acá aclaramos que las infracciones cometidas con anterioridad se regirán por el importe de las multas
anteriores, en todos los supuestos. Cuando no haya instrucción, cuando haya sumario, cuando haya resolución administrativa o cuando habiendo resolución administrativa se haya recurrido por los caminos procesales correspondientes. Pero desde enero, desde el 1 de enero del 2027, se van a actualizar por UVA de la misma forma que se actualizaban los importes de las condiciones objetivas de punibilidad del régimen penal tributario. Pero aquí se va a aplicar considerando el momento de comisión de la infracción y la ley lo define como el momento vigente al momento de la cancelación, que quiere decir que ahí tenemos que ver cuál es en definitiva el valor que se va a considerar. Bueno, ya estamos un poco cerrando esta presentación. Vamos a ver las modificaciones del Código Civil y Comercial. Una de las cosas importante que existe es justamente la modificación de la prescripción en el Código Civil y Comercial, y esto es muy importante porque se refiere a la prescripción de impuestos locales y municipales. Y aquí nosotros hacemos una rápida introducción de la doctrina de la Corte para poder entender el porqué de la modificación que ahora está estableciendo la ley. Básicamente, la Corte había establecido que el plazo de prescripción es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación. Y al ser una facultad exclusiva del Congreso de la Nación, no tenía facultades las provincias para establecer plazos de prescripción distintos de lo que establece justamente la norma del Congreso Nacional. Hay varios casos, el caso conocido por todos es el caso Filcrosa. Bueno, vamos a ver entonces, en base a esta posición de la Corte, cómo se modifican las normas del Código Civil y Comercial. Y comenzamos justamente con esta norma donde lo que teníamos antes en materia de prescripción era que en ausencia de disposiciones específicas se aplicaban las normas de prescripción adquisitiva, liberatoria. Pero el segundo párrafo era importante, porque establecía que las legislaciones locales podían regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Este párrafo es el que se deroga, muy importante. Y la otra norma que se modifica, donde decía que el plazo de prescripción era de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Y acá la norma ahora se modifica de manera que en materia de tributos establecidos por la provincia, por Cava o por los municipios, el término de prescripción se va a regir por la ley de procedimiento, con lo cual no puede las provincias, ejemplo, Misiones, no puede establecer un plazo de prescripción de 10 años porque está distinto al plazo que establece la ley de procedimiento tributario. Y justamente acá llegamos a que con la posición del código anterior se había interpretado que esa norma del código era antijurídica porque se devolvía al Congreso la facultad de las provincias en una facultad que había sido oportunamente delegada. Y entonces, en definitiva, la situación actual es que las legislaciones locales, tanto provinciales como municipales, no pueden dictar normas en materia de prescripción distinta de la establecida por la ley de procedimiento. Y en materia de prescripción, es otra modificación importante que en otras leyes, esto es, en las obras sociales, los sistemas de seguro social y previsión social, seguridad social, también hay una reducción de la prescripción. Todas estas eran de 10 años y pasan ahora a ser de 3 años para las obras sociales y lo de seguro de salud y previsión 5 años. Muy importante esto
porque en materia de seguridad social, aportes y contribuciones, la prescripción de 10 años pasa ahora a 5. Y también acá hay un requisito. El requisito es que el contribuyente se hubiera portado bien. O sea, hubiera presentado la declaración en término, hubiera correspondido y no hubiera tenido ajustes por parte del organismo respectivo ante la discrepancia significativa. Bueno, esta es la posición que quería entonces señalar como resumen de estos temas y entonces lo dejo a Marcelo que nos va a explicar ahora la otra modificación importantísima que tiene esta ley con el régimen de la declaración jurada simplificada. Marce. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Arrancando el 2026 con todo, ¿no? Así que bueno, vamos. Disculpenme que estoy buscando el material para compartir la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Bueno, arrancamos con no sé si se puede compartir. ¿Están viendo el material? No, ¿no? Sí, se ve el Sí. material. Perfecto. Ahí. Bueno. Si vos lo tocás lo de abajo, se amplía la pantalla. Ahora Abajo a la derecha hay un signito. no lo estoy viendo. Bueno, adelante, adelante, Marcelo. ¿Ahora ustedes lo ven? Marcelo, sí, se ve. Si querés abajo, mira, en la parte derecha, fíjate que Sí. hay un libro y está el más y el menos. Entre medio hay como si fuese un icono un S. Exacto. Ahí está. Bueno, listo. Disculpen, gracias. Perdón. Bueno, arrancamos el año. Bueno, ahora No sí. lo- Bueno, el título 2, capítulo 3 de esta ley 27.799 incorporó lo que se llama régimen de declaración jurada simplificada, que es un nuevo régimen que lo que tenemos que empezar a comentar que aplica solamente para personas humanas y sucesiones indivisas, no aplica para personas jurídicas. Bueno, hasta ahora las personas humanas y sucesiones indivisas presentábamos la declaración jurada del impuesto a las ganancias, determinando un impuesto a partir de ingresos y gastos que en forma voluntaria y uno lo determinaba. Determinaba un patrimonio evaluado conforme las normas del impuesto a las ganancias, determinábamos un consumo, determinábamos finalmente también las justificaciones patrimoniales, y bueno, el patrimonio de inicio, más los ingresos, menos los gastos, menos el consumo, me tenía que dar un patrimonio de cierre. Bueno, a partir de este ejercicio fiscal, por este nuevo régimen, el gobierno lo que intenta, lo que propone, es que el contribuyente tenga la posibilidad de presentar o determinar su impuesto a través de una modalidad simplificada, justamente lo que estamos comentando. Esto, recordamos, surgió a raíz de un decreto del Poder Ejecutivo del año pasado, el 353, si mal no recuerdo, donde establecía que Vos no podés cambiar a la otra. le daba facultades a la AFIP para No, establecer porque es la un régimen pantalla de él. simplificado. Sí, 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 Marcelo no pasa la pantalla. sí, sí, esta es la introducción.
Ah, perfecto, Lo perfecto. pasé. Gracias por avisarme igual, pero bueno. Donde el Poder Ejecutivo, entre otras cuestiones, encomendaba a ARCA a establecer un régimen simplificado, que es lo que en definitiva vamos a hablar a continuación. Bueno, eh, lo que tenemos que saber de vuelta, que este régimen simplificado aplica para personas humanas y situaciones indivisas. Para todas las personas humanas y situaciones indivisas, no. Hay que cumplimentar determinadas condiciones o requisitos, ya sea subjetivos como objetivos, para poder incorporarse a este régimen, que recordamos que es un régimen opcional, no es un régimen obligatorio. Y por último, que estas personas humanas indivisas, sí, la condición sine qua non es que tienen que ser residentes en el país. Bueno, ¿cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas? Las que están en el material, determinados montos de ingresos totales anuales, ya sea grabados, exentos y no grabados en el impuesto a las ganancias, de hasta 1.000 millones de pesos por año. Respecto del patrimonio total, ya sea tanto en el país como en el exterior, y el patrimonio de vuelta, grabados, exentos y o no grabados conforme las normas de impuestos sobre los bienes personales, de hasta 10.000 millones de pesos. Marce, ahora sí, no, 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 no se está viendo, ¿eh? Ah, no, ¿no pasó? No, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, lo Sí. dejo así entonces. Bueno, entonces, en el material, estamos en la hoja 34. Los sujetos que pueden optar tienen que cumplimentar determinadas condiciones: los ingresos totales anuales, grabados, exentos y no grabados, de hasta 1.000 millones, y el patrimonio total, grabados, exentos y no grabados, en impuestos sobre bienes personales, de hasta 10.000 millones. No tienen que calificar como grandes contribuyentes nacionales según ARCA, y eventualmente otros requisitos que puede disponer el Poder Ejecutivo. Este está previsto en la ley. Y lo que es muy importante, todos estos requisitos se tienen que dar en forma conjunta, en forma concurrente, para que yo pueda optar. Con lo cual, son importes muy altos, son importes significativos, con lo cual lo que acá se quiere buscar es simplificar, que aquellos contribuyentes y numerosos que no ameritan un despliegue de verificación impositiva, de gastar recursos para fiscalizarlo, bueno, que queden al margen, y centralizar las funciones de fiscalización en aquellos contribuyentes importantes que no puedan optar por el régimen simplificado, bueno, en función de estos parámetros. ¿Cuál es el marco temporal para el cumplimiento de los requisitos? Bueno, son los que establece la norma. Estos se tienen que verificar al 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio de la opción, y durante los 2 años fiscales anteriores a aquel. Por ejemplo, primera declaración jurada simplificada, este ejercicio fiscal 2025, que vence en el 2026, asumiendo que obtiene en el 2025, perfecto, los periodos a considerar a los fines del cumplimiento de los parámetros que dijimos recién: ingresos, patrimonio, si soy o no gran contribuyente según ARCA, y eventualmente alguna limitación que imponga ARCA o el Poder Ejecutivo en el futuro. Los periodos a considerar son 31 de diciembre de 2024, 2023 y 2022. ¿Qué pasa con los contribuyentes con renta de fuente extranjera? Bueno, y acá tenemos que arrancar al revés, porque si bien la ley es del año 2026, la 27799, si recordamos, todo esto nació, como hablamos hace un rato, por este decreto 353 del año 25, donde el artículo tercero establecía eh, que impedía a los, digamos, el que daba facultades ARCA a establecer un régimen simplificado, pero en ese mismo decreto impedía a estos contribuyentes optar por la modalidad simplificada. Es decir, si yo era un contribuyente que tenía renta extranjera,
me impedía incorporarme a este régimen. Bueno, este decreto fue en mayo, meses después salió otro decreto, el 767, donde flexibilizaba esta limitación y establecía que aquellos contribuyentes que tengan renta de fuente extranjera podrán optar por esta modalidad simplificada con las limitaciones que imponga ARCA, con lo cual era lo que lo flexibilizaba porque, bueno, fue un pedido de mucha gente que quedaba excluida de la posibilidad de incorporarse eventualmente a este régimen simplificado. Hoy por hoy esto no fue reglamentado y lo que tenemos que cerrar, que estos decretos del año 2025 son decretos, faltaba una ley que dé marco legal a todo este régimen. Bueno, esta ley fue la 27799, donde justamente establece que ARCA puede disponer limitaciones al régimen. Bueno, estas son algunas cuestiones operativas. La formalización de la opción, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, está reglamentado por la resolución general al respecto. Tenemos que acceder al servicio sistema registral, en ganancias personas humanas simplificada, y puedo ejercer esta opción hasta el día anterior al vencimiento, al primer vencimiento general de la presentación de la declaración jurada. Me imagino que debe ser el primer vencimiento general porque va venciendo en función del número de quit, con lo cual se debe referir a eso. Pero bueno, si vence el 30 de junio el primer vencimiento, hasta el 29 puedo hacerlo, ejercer la opción. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto formal? Bueno, me van a caracterizar en el sistema registral como código 618 ganancia personas humanas simplificada y lo puedo consultar en la opción consulta, datos registrales, caracterizaciones. ¿Puedo desistir de la opción? Sí, ingresando al sistema registral, puedo desistir y tiene que ser antes de la presentación de la declaración jurada. Si yo presento la declaración jurada antes del vencimiento, ya después no puedo desistir de la opción. Pero acá lo importante es, yo puedo optar ahora y después puedo volver a desistir antes del vencimiento, la presentación de la declaración jurada simplificada, lo que sea anterior. Bueno, esto es un caso que ARCA detecte que un contribuyente no cumplió con los requisitos legales exigidos al momento de la opción. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente se le excluye del régimen simplificado y se habilita para fiscalizar los periodos no prescriptos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que yo operativamente pueda optar por incorporarme al régimen simplificado, siempre y cuando me dé los parámetros y cumplimente los parámetros y requisitos? Bueno, simplemente poseer clave fiscal con nivel de seguridad 3, parece que no, pero los contribuyentes hoy todavía no lo tienen. Las exclusiones, como dijimos, los grandes contribuyentes de ARCA, bueno, acá ARCA aclaró que son sujetos comprendidos en los segmentos 11 a 12, en función de la significación fiscal a nivel país o regional, personas expuestas políticamente, según la UIF, funcionarios públicos, cargos similares. Bueno, y acá ya estamos entrando a cómo sería el tema y cómo es el tema en función de las normas legales que tenemos hasta hoy. Bueno, ARCA va a establecer una predeclaración jurada, una declaración jurada precargada con todos los ingresos, gastos y deducciones que conocen los contribuyentes, ¿sí? Por ejemplo, los ingresos en función de la facturación, también los gastos. Esta declaración jurada tiene que estar conformada por el contribuyente, ¿sí? Y obviamente yo tengo que incorporar las modificaciones en el caso de corresponder. Por ejemplo, tengo facturas por prestaciones de servicios, están incorporadas en la declaración jurada precargada, pero cobro un alquiler y ese alquiler no lo facturo porque lo cobro a través de un inmobiliario, por ejemplo. Bueno, entonces, como ese dato la FIP no lo tiene, yo lo tengo que incorporar para que la declaración jurada tenga los beneficios que ya vamos a ver de efecto de liberación del pago. Con lo cual, tengo la declaración jurada precargada, incorporo las modificaciones, eventualmente si hay errores seguramente tengo la posibilidad de corregirlos y la conformo con el contribuyente. Y esto es importante. ¿Qué información
no se incluye en la declaración jurada que me va a dar el fisco para que la conforme con las modificaciones en caso de corresponder. Lo que dijimos al inicio de la charla, la situación patrimonial, el armado del activo y el pasivo conforme la evaluación de ganancias, tanto el año anterior como el presente, el monto consumido y justificaciones patrimoniales. Y esto es muy importante porque esto genera un montón de trabajo, pero más allá del trabajo y que no se tenga que presentar para aquellos contribuyentes que tengan que opten por esta declaración jurada simplificada, es muy importante seguir haciendo los papeles de trabajo con la mayor precisión y exactitud posible, pero ya no por el tema impositivo, que eventualmente, si cumplimento de todas las condiciones, va a tener el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud, que vamos a hablar a continuación, sino por algo que nunca se exime ni en este régimen ni en los anteriores blanqueos, que es el tema de la UIF. Yo puedo estar a derecho con ARCA por el cumplimiento de todas las condiciones, pero puedo tener un problema con la UIF de lavado de dinero, con lo cual siempre la recomendación va a ser que más allá que no se cumplimenten determinadas condiciones porque se simplifica la forma de presentar, que los contribuyentes tengan armado un patrimonio, una justificación patrimonial a los fines de evitar problemas ya no impositivos, sino de lavado de dinero. Bueno, ahora llegamos a una de las frutillas del postre, si me permiten, de este régimen, para aquellos contribuyentes que opten o que no estén excluidos del mismo por los importes que mencionamos de los requisitos o que sean grandes contribuyentes, del efecto liberatorio del pago. ¿Qué significa esto? Bueno, yo opto por la modalidad simplificada, presento la declaración jurada y pago en término. La ley me establece que esto tiene un efecto liberatorio del pago. ¿Qué significa, en otras palabras? Bueno, que considera que están satisfechas las obligaciones del impuesto a las ganancias del periodo fiscal en cuestión, por ejemplo 2025, tanto en los aspectos formales y materiales. ¿Qué significa el efecto liberatorio del pago? Y que el fisco no me puede venir a cobrar alguna diferencia de impuesto con posterioridad. Pero esto tiene una excepción. La excepción es que posteriormente el fisco verifique que en la declaración jurada simplificada que yo presenté determinando y pagando el impuesto, haya verificado justamente una omisión de ingresos, un cómputo de deducción improcedente, utilización de facturas apócrifas. Y bueno, y en esto hay muchas dudas. Primero, que no tiene ningún mínimo. Yo puedo tener una omisión de ingresos de $1 y ya objetivamente que se me caiga el efecto liberatorio del pago. Pero ¿cuál es el tema? Las dudas es, el fisco, ¿cómo me lo va a impugnar? ¿Me lo va a impugnar a través de un acto administrativo con fundamento? Perfecto. ¿Hay derecho de defensa de ese acto administrativo? Me imagino que me va a dar una vista, yo me voy a poder defender, va a haber un recurso del artículo 74. No es que el fisco detecte una omisión X, me ponga conocimiento y se me caiga todo el régimen del efecto liberatorio del pago. Me imagino que va a haber un recorrido administrativo. Y también está el tema cómputo de deducción improcedente. Por ejemplo, yo me casé en octubre del 2025, ¿sí? Y a los fines de la deducción de cónyuge, si correspondiera, en vez de tomarme a partir de octubre, me la tomé a partir de junio, me la tomé más. Ese error, no una omisión, una deducción imprecisa, sino un simple error, por más que sea poco material, también va a ser me va a hacer caer el efecto liberatorio del pago, más allá que pueda recurrirlo si existiera un procedimiento administrativo, como debiera hacerlo. Bueno, son todas cuestiones que se verán siendo que me van a andar, pero bueno. Primer tema, efecto liberatorio del pago, satisface las obligaciones de impuesto a las ganancias del periodo fiscal en cuestión. Esto se cae si una verificación fiscal
que detecte este tipo de situación: omisión de ingresos, omisión improcedente, utilización de facturas apócrifas, independientemente del importe. Y acá está el tema de que si esto se va a poder recurrir a través de un recurso administrativo, ¿no? Segundo punto, como complemento, ¿sí? Y acá tenemos que verlo en sintonía, como complemento del efecto liberatorio del pago, lo que estableció la ley es lo que llamamos presunción de exactitud. ¿En qué consiste la presunción de exactitud? Bueno, yo opté por el régimen simplificado, presenté la declaración jurada y pagué en término. Bueno, para la FIP se establece, para la FIP no, perdón, para la ley, y ARCA lo tiene que reconocer, se establece la presunción de exactitud sin prueba en contrario, que es una presunción profunda, que salvo impugnación, que vamos a ver de qué se trata, se establece la exactitud de declaraciones juradas. Fíjense qué amplio que es, y acá leo estrictamente el material porque es muy amplio. Ya no solamente de impuesto a las ganancias, sino declaraciones juradas de IVA presentadas por periodos fiscales no prescriptos. Fíjense qué amplia y qué frutilla del postre final para aquellos contribuyentes que optan por este régimen. Aparte del efecto liberatorio del pago del periodo fiscal en cuestión, si no hay impugnaciones de ARCA por los causales que dijimos recién, omisión de ingresos, deducciones improcedentes, etcétera, también tengo la presunción de exactitud por los periodos no prescriptos, ya sea de ganancias como de IVA. ¿Sí? Y esto, fíjense, se prevé la liberación, se establece la liberación de toda acción civil y por delitos tributarios, aduaneros e infracciones administrativas. Fíjense qué amplio que es, y acá el paréntesis, que el tema UIF acá no lo toca, con lo cual el tema UIF, esa parte, esto no lo exime. Pero bueno, volviendo al tema estrictamente tributario. Presento la declaración jurada, pago en término, opto por el régimen simplificado, efecto liberatorio del pago. Eso me abre la ventana de la presunción de exactitud por los periodos no prescriptos. ¿Se puede perder la presunción de exactitud? Sí. ¿Cuándo se pierde? Bueno, acá lo que la norma establece que se pierde por impugnación de ARCA, ya sea por omisión de ingresos, cómputo de acciones improcedentes y utilización de facturas apócrifas y siempre y cuando haya una discrepancia significativa, ¿sí? ¿Y cuál es la discrepancia significativa? Bueno, cuando los ajustes son superiores al 15% de lo declarado, la determinación supere los 100 millones de pesos o, y esto es muy importante, la deducción improcedente hubiera sido a raíz de la impugnación de facturas apócrifas, pero en este caso puedo regularizar. La FIP me tiene que intimar y puedo regularizar. Con lo cual, en ese caso se produce el decaimiento de la presunción de exactitud. Acá lo que tenemos que saber es que si se me cae la presunción de exactitud, la propia norma, en el artículo 42, establece la extensión de la fiscalización, ¿sí? La extensión de la fiscalización, como nos podemos imaginar, que es a los periodos fiscales no prescriptos, que es a raíz del bloqueo de la presunción de exactitud que acabamos de mencionar. Excepto que sean periodos al amparo del blanqueo de la ley 27743, 2023 para atrás, o aquellos periodos donde haya optado por la modalidad simplificada con efecto liberatorio y presunción de exactitud. Esas son las excepciones al régimen de extensión de la fiscalización. Pero de vuelta, los conceptos macro que tenemos que saber de este régimen es efecto liberatorio del pago, excepto impugnación ARCA, y la presunción de exactitud por los periodos no prescriptos, también excepto por impugnación ARCA, pero esta impugnación ARCA, con las limitaciones que dijimos, que nos imaginamos que tiene que haber un acto administrativo que esté sujeto a una defensa, por ejemplo, por artículo 74, un descargo contribuyente, para que se caiga la presunción de exactitud, aparte de la impugnación ARCA, tiene que haber discrepancia significativa, y estos son los conceptos de discrepancia significativa que hablamos recién, que en esta pantalla lo vamos a analizar con más detenimiento.
¿Qué es concepto de discrepancia significativa? Se tiene que verificar al menos una de estas tres condiciones. La primera es muy importante. Cuando en la impugnación realizada por ARCA se determina un incremento de saldos de impuestos a favor del organismo fiscal, que esto es lo clásico, pero fíjense esto nuevo, una reducción de quebrantos impositivos o de los saldos a favor de contribuyentes por un porcentaje no inferior al 15% respecto de lo declarado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno siempre inconscientemente dice, bueno, que la FIP me impugna el impuesto, total, tengo saldo a favor, no voy a tener ningún problema. No, ojo, acá, si se me reduce el saldo a favor o si se me reduce el quebranto, en más de este importe, más del 15%, eso es concepto de discrepancia significativa y eso es lo que me hace caer la presunción de exactitud para este régimen. Fíjese qué importante que es esto. No es solamente ese 15% que se aplica si hay un saldo a favor por esa magnitud a favor del fisco. No, no, es si se me reduce el quebranto o también si se me reduce el saldo a favor. Fíjense qué paradigma nuevo que tenemos que empezar a merituar cuando asesoramos, ¿no? Entonces, concepto de discrepancia significativa a los fines de decaimiento de la presunción de exactitud. 15%, mayor saldo a favor del fisco, menor saldo a favor del contribuyente o menor quebranto, punto 1. Punto 2. La diferencia entre el impuesto declarado y el determinado por ARCA supera la suma de 100 millones. Y punto 3. Si la impugnación es por facturas APOC. ¿Sí? En este caso, una reducción de los quebrantos impositivos en los saldos a favor de los contribuyentes, bueno, no tenemos cuantificación alguna, lamentablemente. Es de destacar este último supuesto no se aplica en la medida que los contribuyentes rectifiquen la declaración jurada impugnada por esta circunstancia, ingresen la diferencia de impuestos respectiva, como mencionamos recién. Acá parecería que a los fines de facturas APOC tenés esta última salida, si la FIP te lo detecta, bueno, pagar y regularizar, cosa que en los otros dos supuestos no lo podés hacer. Y, no menos importante, no se aplica la presunción de incrementos patrimoniales no justificados para evaluar si existe o no discrepancia significativa. Bueno, y para ir cerrando, situaciones especiales, no menos importantes, pero ¿qué pasa con los monotributistas? Bueno, los monotributistas entendemos que pueden optar por ingresar a este régimen, pero lo que hay que evaluar bien es que para ingresar a este régimen tienen que salir del monotributo, con lo cual, bueno, tienen que hacer las cuentas. Y si recordamos, si salís del monotributo, no salís solamente para entrar en ganancias, salís también para entrar en valor agregado, con lo cual son cuestiones que se tienen que merituar en cada caso. Empleo, relación, dependencia, sí, si puede incorporar este régimen, lo único que va a tener que empezar a presentar declaración jurada del régimen simplificado, pero va a tener que presentar una declaración jurada al fin. Contribuyentes de impuesto a ganancia régimen general, bueno, son las cuestiones que hemos hablado, que no es obligatorio, sino que es optativo, con lo cual cada uno, si se dan los requisitos para entrar, nuestra interpretación es que se tiene, es muy beneficioso por lo que dijimos recién, por el efecto liberatorio del pago y por la presunción de exactitud, en ambos casos cuando no haya impugnación del fisco, como mencionamos. Y después otras cuestiones vinculadas de empresa unipersonal y persona humana y fideicomiso, que acá lo que tenemos que saber que cuando hablamos de ingresos exentos, no grabados, también son las ganancias de tercera categoría, con lo cual si yo soy una empresa unipersonal y determino ese resultado y lo atribuyo a la persona humana, bueno, ese resultado también se incorpora en la declaración jurada simplificada, como también en aquellos fideicomisos ordinarios, donde el fiduciante es el beneficiario, que esto implica que el fideicomiso ordinario no es sujeto pasivo del impuesto, tiene que trasladar esa ganancia de tercera categoría a las personas humanas o a los fiduciantes beneficiarios. Bueno, si esos fiduciantes beneficiarios son personas humanas o sucesiones indivisas, ese importe
lo podemos incorporar como ganancia de tercera categoría y bueno, entrar dentro del régimen simplificado. Bueno, desde ya muchas gracias por la atención, disculpen, bueno, esta desprolijidad inicial y ahora le paso la pantalla a Humberto que va a cerrar esta exposición con dos temas muy importantes. Bueno, gracias, Marcelo. Sí, quizás para resumir algunos temas de lo que hemos estado exponiendo, porque ustedes habrán visto que a lo largo de la charla de hoy hablamos de este concepto de discrepancia significativa. Concepto que tiene importancia para determinadas situaciones, por eso que lo queríamos remarcar ahora. En principio, habíamos hablado de tres aspectos. El primer aspecto, cuando Arca realiza una impugnación, esa impugnación es significativa por el hecho de superar el 15% de lo que oportunamente había declarado el contribuyente. Segunda situación, cuando Arca determina una diferencia impositiva, o sea, impuesto determinado que supera los 100 millones de pesos. Y tercera situación, cuando utilizaba facturas apócrifas y el contribuyente y en base a eso le hace una determinación, un ajuste Arca. Insisto, en esta parte no hay ningún valor mínimo establecido ni ninguna relación porcentual. Esta situación de la discrepancia significativa, entonces tiene efectos en dos aspectos que ahora queremos volver a remarcar. Uno de ellos se refiere a la reducción de la prescripción impositiva y otro se refiere al bloqueo fiscal o presunción de exactitud que recién nos hablara Marcelo. Pero en esto también observamos una diferencia, más allá que los tres aspectos son comunes para ambos casos, la diferencia es que en el caso de la discrepancia significativa, cuando estamos hablando de una presunción de exactitud o de un bloqueo, decimos que esto no se va a aplicar en el caso que la AFIP impugnara por facturas apócrifas cuando la conducta del contribuyente es aceptar ese cargo. El contribuyente acepta ese cargo, presenta la rectificativa, paga el saldo resultante y entonces en ese caso no se da la utilización de facturas apócrifas, a pesar que sí se había dado originalmente, pero el legislador en el caso del bloqueo trata de contemplar esta situación dando cabida a esa reacción del contribuyente que es aceptarlo. Esta situación de la aceptación del contribuyente, de la rectificativa y del pago no se da respecto de la reducción de prescripción impositiva. Por eso lo queríamos volver a señalar, porque los elementos son iguales para ambos, pero la diferencia es esto. Y en el caso de la reducción de prescripción de los temas obras sociales, salud y las obligaciones previsionales, nos encontramos también con que existe una discrepancia significativa con algún cambio en la redacción, porque obviamente no estamos ante un tema impositivo acá, y entonces estamos hablando de una impugnación superior al 15% que haga este tipo de entidades, o que tengamos una diferencia de aportes o contribuciones, pero en este caso el monto está referido a la evasión previsional, que son 7 millones, o la impugnación por documentación apócrifa. Obviamente en este caso no es factura apócrifa porque estamos ante otro tipo de supuestos. De darse esto, entonces se perdería el beneficio de la reducción de la prescripción. Bueno, acá tengo problema para pasarlo. No sé si vos lo podás pasar, por favor, Marcelo. Sí, sí, ahí, ¿puede ser? Perfecto. Y el otro aspecto que también queremos resumir, porque quizás en una primera interpretación no se vea claro,
es el tema de las presunciones legales. ¿Qué pasa con la utilización de las presunciones legales en los temas que estamos analizando? Y acá hacemos una distinción. Hacemos una distinción respecto de los incrementos patrimoniales no justificados de otras presunciones. ¿Cuáles son las otras presunciones? Bueno, en el artículo 18 de la Ley de Procedimiento, por ejemplo, se hablan de los depósitos bancarios depurados, cuando estos depósitos bancarios superan el monto de los ingresos que ha tenido el contribuyente, o otra presunción que sería la remuneración al personal no declarado o las diferencias salariales no declarados. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque justamente la norma la hace. Y cuando hablamos de los incrementos patrimoniales no justificados, acá también hay un aspecto importante, que en algún caso se aplica y en otro caso no se aplica. Dice la ley que la presunción de los incrementos patrimoniales no justificados no se va a aplicar en el caso de la discrepancia significativa para la presunción de legitimidad. O sea, para lo que termina siendo el tema del bloqueo. En cambio, si estamos ante un incremento patrimonial no justificado, sí se puede aplicar para la reducción de la prescripción. Es decir, el fisco determina un incremento patrimonial no justificado, puede hacer un ajuste y con ese ajuste entonces podemos perder el beneficio de la reducción de la prescripción. Pero hay otro aspecto importante. Esta es la presunción de incrementos patrimoniales no justificados. Con lo cual, el resumen hasta acá sería que los incrementos patrimoniales no justificados se aplican en algunos casos y no se aplican en otros. Esto es lo que tenemos que ver con claridad. Pero respecto de las otras presunciones, quizás la más común de todas, la de depósitos bancarios depurados, bueno, en este caso se aplica para la reducción de la prescripción y para la presunción de la legitimidad de lo que es el tema del bloqueo fiscal. Es decir, que las otras presunciones pueden ser utilizadas. Y esto es un tema que tenemos que tener en cuenta porque ya quizás buscando conclusiones a todo este régimen, es indudable que más allá de todos los temas que hemos desarrollado, hay un objetivo central. Cuando nosotros vimos los tres objetivos que tiene la ley, en esos tres objetivos no aparece el objetivo que para nosotros es el objetivo central. Y el objetivo central es justamente dar la posibilidad a los contribuyentes de poder sacar la plata del colchón, invertir esa plata y no tener que dar explicaciones a la autoridad fiscal. Este sistema que se ha buscado hacer es un sistema, diríamos, de un cerrojo fiscal, para que el fisco no pueda fiscalizar, no pueda ir sobre la conducta del contribuyente. Pero acá estamos viendo que hay reparos en todo esto. Y en este aspecto yo diría que hay dos situaciones básicas de aquellos contribuyentes que están pensando en tomar esta decisión de poder hacer ese depósito bancario o de poder hacer ese consumido con los dólares o de poder hacer un aporte a la sociedad o de poder comprar un departamento o poder comprar un auto, que son todas las alternativas que están en juego. Que ahí tenemos que ver que hay dos situaciones absolutamente distintas. Una situación sería la del contribuyente, que teniendo una actividad legítima, pero habiendo evadido el impuesto, se hizo de los dólares que ahora intenta darle este tipo de destino. Y una situación totalmente distinta es aquel
que tuvo una actividad lícita, que pagó los impuestos correspondientes, pero que en definitiva, ante el problema del cepo cambiario, decidió transformar los pesos en dólares, yendo a una cueva y escapando al mercado oficial. En cuyo caso, en esta situación, lo que tenemos es una infracción cambiaria. Y la infracción cambiaria no tiene ningún sistema de condonación ni de perdón en esta ley. Pero es más, aquel contribuyente que hace un depósito en el banco o que recurre a las otras decisiones, a los otros destinos que hemos hablado, se encuentra con una situación adicional, que es la prevención de lavado de dinero. ¿Por qué razón? Porque las normas administrativas que tienen que aplicar los sujetos obligados a realizarla no han cambiado, no se han modificado. Y en este sentido, será el banco y serán todos los sujetos pasivos que deberán hacer la respectiva información a la UIF, que como sabemos, la UIF después va a tener la facultad de hacer el análisis correspondiente y si realmente considera que está ante una operación sospechosa, ahí hacer la UIF la denuncia penal. Con lo cual, con lo cual, pese a todas las vueltas que hemos estado viendo, estamos observando que hay algunos claros oscuros en todo esto. Ni el tema fiscal está totalmente cerrado, no hay un cerrojo perfecto, ni se ha cerrado el cerrojo de las infracciones cambiarias, ni se ha cerrado el cerrojo de la prevención de lavado. Con lo cual, nuestra conclusión y nuestro mensaje a cual queríamos llegar, que hay que ser muy prudentes en la decisión y cada caso debe ser analizado con profundidad para evitar problemas que puedan tener los contribuyentes. Bueno, Marcelo, hasta acá hemos llegado y yo no sé si le tenemos que preguntar a Juan si tenemos previsto la apertura de algunas preguntas, si alguien tiene la posibilidad de hacerlo. Juan, Gustavo, no sé, te escuchamos. ¿Estamos? Sí, buenos días. Muchas gracias. Sí, si quieren abrir durante 10 minutos para consultas, esperamos a ver si las suben al chat y si no, damos por cerrado el tema. Perfecto, perfecto. ¿Hay algo en el Eh, chat? ¿Tiene la posibilidad la gente de hacerlo a viva voz? Si no, Gustavo, Sí, sí, si quieren, sí. yo te diría que lo hacemos más expeditivo para no tener que escribir, que leer, ¿no? Bueno, buena idea, perfecto. A los participantes, ¿tienen alguna consulta para hacer? Estamos en línea con los doctores Humberto Bertazzi y Marcelo Serra. Buenos días. ¿Puedo hacer una consulta? La contadora Patricia Río Llano. Sí, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Acá yo estuve asistiendo a otros cursos también de la Federación Argentina de Consejos Profesionales y la duda que siempre se plantea es la siguiente. ¿Esta gente tiene tiempo hasta cuándo para reglamentar, hasta el momento en que entre en vigencia la ley, para reglamentar, para sacar el decreto reglamentario y las resoluciones del ARCA? Hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada, se supone que deberían hacerlo antes, ¿verdad? Sí, bueno, diríamos que hay distintas normas que aquí hay que dictar, porque por un lado son las reglamentaciones de la ley, por el Sí. otro lado son disposiciones del Banco Central y de la UIF. Y por Ahora, otro lado, el ARCA. claro, exacto. Ahora, todo esto, obviamente tiene un marco temporal que es el Sí, vencimiento de la declaración jurada. Es decir, sí, el contribuyente tiene la posibilidad de optar por este régimen simplificado hasta el momento en que venza la declaración jurada del 2025. No tenemos todavía vencimiento, pero esto va a ser el 2026. Hasta ese sí, momento, en el junio está, contribuyente puede llegar a optar
por la opción y tiene que presentar la declaración jurada. Entonces, para que el contribuyente pueda tener toda la regla del juego, obviamente tiene que tener las normas reglamentarias. Nosotros consideramos que las normas reglamentarias van a venir mucho antes de esa fecha. Con lo cual, bueno, tenemos que seguir atento a esas normas reglamentarias que, como vemos, hay muchos aspectos que todavía deben disponerse, ¿no? Bien, muchas gracias. De nada, Patricia. No sé si tenemos alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Consulto nada más, las filminas que ustedes, con las que ustedes estuvieron trabajando, ¿eso va a estar disponible en algún lugar o no? Sí, esto, Gustavo, nosotros se lo enviamos a Martín. No sé cómo pensás Así que se es. puede poner en contacto con la gente. Sí, esto se va a subir a la página web de FEGRA, a la cápita del Departamento de Política Tributaria. Ahí adentro va a estar publicado y también se va a mandar a las filiales el link con la charla y con el archivo que ustedes acaban de exponer. Y bueno, Perfecto. Bien, no hay nada Una, más. una Sí, preguntita, una preguntita. Hola, sí, Marcelo, te escuchamos. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Marcelo? ¿Cómo Humberto, te una va? consulta. Bien, para las personas que quieran adherirse al régimen simplificado, las personas físicas, diríamos, humanas, para el ejercicio 2025, ¿tienen tiempo de presentarse ahora o tendría que haberse adherido con anterioridad? ¿Cómo son esos plazos, digamos? Lo que voy a Tiene decir. tiempo para presentarse hasta el vencimiento de la declaración jurada del año 2025, que va a ser en este año 2026. Perfecto, O o sea, sea, acá la norma es una norma muy amplia, obviamente, porque desde el momento en que se empezó con la opción, que no estaba la ley, era el momento de las normas reglamentarias, obviamente faltaban muchas normas dictar. Ahora se ha avanzado un poco, pero falta otras. Pero de todas maneras, la opción, el contribuyente va a tener tiempo hasta el vencimiento de la declaración jurada del 2025, que va a ser en este año, obviamente. perfecto, gracias. Bueno, si no hay más consultas, vamos a cerrar la charla, principalmente agradeciéndole a los doctores Humberto Bertaza y Marcelo Serra por la exposición. Reiteramos que la exposición y el material van a estar disponibles en la página web de FEGRA, en la parte del Departamento de Política Tributaria, y de parte del Departamento de Política Tributaria le agradecemos a todos los participantes por haber estado en esta charla. No sé si Marcelo y Humberto quieren despedirse, decir algo más, si no damos por cerrado el tema. Sí, gustosamente. También nosotros agradecer el hecho de que hayan estado presentes en estos, recién empezó el año, pero ya esto está marcando qué año vamos a tener. Y por supuesto que nosotros junto con el departamento de FEIGRA vamos a también estar disponibles para las normas que faltan, porque obviamente las normas reglamentarias en este tema alcanzan una importancia singular, ¿no? Fundamentalmente considerando los distintos organismos que deben dictarla. Así que a disposición de todos ustedes y bueno, y muchas gracias por haber asistido en este evento. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Dale. Suerte. Gracias, suerte, nos vemos. Adiós. Muchas gracias.